¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a estas charlas de fitomedicina y en el día de hoy vamos a hablar de colon irritable, una de las patologías quizás más frecuentes en lo que es la consulta diaria, no solamente a lo que pueden ser los especialistas de gastroenterología, sino también a los médicos clínicos y por supuesto en el mostrador de farmacia. Vamos a ir viendo entonces las distintas variantes sintomatológicas con las que se presenta esta patología tan frecuente. En principio vamos a mencionar que el colon irritable, como la palabra lo dice, nos está hablando de un proceso de inflamación, ¿no es cierto? Como que hay una irritación. Ahora bien, no es literalmente así, una irritación, sino que va a haber una inflamación que va a tener sus causas seguramente a través de compuestos, sustancias que son justamente proinflamatorias. La vamos a ver luego un poquito en la fisiopatología. En principio lo que podemos decir es que es un trastorno funcional de la motilidad del tubo digestivo donde lógicamente va a participar el colon, de ahí el nombre. Pero este trastorno que es funcional está implicando ya una alteración en la función específica del colon que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la eliminación de desechos y eso puede en esa alteración generar o constipación o diarrea. Pero más allá de eso, esa alteración puede estar acompañado de síntomas dolorosos por los cuales el paciente va a acudir a la consulta. Es así entonces que dentro de lo que es la epidemiología de este proceso, vamos a ir viendo que en el colon irritable la mayor cantidad de pacientes que consultan son mujeres, 60-70%. Esto es un dato bastante característico a la hora del diagnóstico, especialmente cuando de pronto aparece un hombre con esta sintomatología. Por lo tanto, es una patología entonces que se presenta en esa estadística en el sexo femenino. La edad es generalmente de gente joven, 20 a 30 años, como estamos viendo, aunque también hay casos a partir de la menopausia, pero son los menos. Por lo general, 20 a 30 años es como la incidencia mayor. 5 de cada 1000 personas presentan colon irritable. Incluso en muchos casos ha sido subdiagnosticado, porque no se conocía demasiado bien esta causa. Ya representa una de cada 4 consultas digestivas. O sea que el colon irritable, lo que es la acidez y la gastritis, que ya la vimos en la charla anterior, redondean básicamente el 50% de las consultas por las cuales uno acude a preguntar cómo solucionar este malestar. En cuanto a los síntomas digestivos que va a presentar el colon irritable, vamos a tener malestar abdominal. Es decir, es un malestar difuso, no es una cosa, por así decirlo, patognomónica, que haya un síntoma que es patognomónico de esto. Por ejemplo, a veces los divertículos, ¿no? Los divertículos como que tienen un dolor en lo que es la parte inferior izquierda del abdomen, es como típico de eso, pero acá el dolor es un poco difuso, no tiene una localización definida. Recordemos que el colon tiene todo un trayecto bastante importante dentro de lo que es la cavidad abdominal. El dolor por lo general cuando aparece es postprandial, es decir, después de una comida es como que ahí empiezan a aparecer los síntomas, como que uno no ha digerido bien y a veces no sabe qué hacer, por ahí toma entonces un producto para el hígado o puede tomar un antiácido, pero lo toman instintivamente, no significa que esos sean remedios específicos para el colon irritable. Lo que alivia es la defecación. ¿Por qué? Porque en este proceso, este malestar empieza a acumularse por lo general la materia fecal, hay gases derivados justamente de la fermentación, producto de la flora bacteriana, y de esa manera entonces todo ese malestar, en la medida que uno puede hacer una deposición, el proceso empieza a aliviar. Por lo tanto, mucha gente termina de comer y tiene que ir al baño como para aliviar esta situación. Bueno, las flatulencias y el meteorismo son componentes tradicionales de este proceso y en algunos casos se puede acompañar también con náuseas y vómitos. Esto significa que hay un trasvasamiento, por así decirlo, hacia las partes superiores del tracto digestivo y en especial, digamos, esto puede coincidir con la aparición entonces de vómitos junto con la imposibilidad de defecar. Porque decimos imposibilidad de defecar porque en la mayoría de los casos va a cursar con
constipación. La alteración del ritmo evacuatorio ya empieza a ser permanente y, como les digo, entonces el síntoma clave, que es más allá del malestar y de los dolores cólicos, suele ser entonces esta constipación. Y a veces no se resuelve únicamente con el uso de laxantes, eso también vale aclararlo. ¿Hay síntomas extradigestivos? Sí, también. Por ejemplo, acá entra a jugar un poco el sistema nervioso parasimpático, puede haber palpitaciones, puede haber lumbalgia porque todo ese acúmulo que está en la cavidad abdominal puede hacer presión sobre lo que es la columna, especialmente la columna lumbar, y de esa manera dar dolores que no son de esos dolores típicos reumáticos de la columna, pero sí un malestar. Una cosa como que por momentos se siente, por momentos no, como que va y viene, y eso está en relación a la posibilidad de poder evacuar los intestinos. También puede cursar con dismenorrea, empieza a aparecer entonces alteraciones en lo que es el ciclo menstrual, dispepsia, que está relacionado con el malestar por lo general que tiene el paciente. En esa dispepsia también puede entrar un poco la inapetencia, es decir, el paciente se siente como lleno, como que tiene un poco de náuseas, entonces no hay tampoco mucho deseo de comer. Así que la inapetencia puede formar parte de este proceso. Y los trastornos emocionales están muy ligados al malestar. Es decir, cuando uno siente todos estos malestares, sobre todo después de comer y que no puede hacer una correcta digestión, ya de hecho entonces uno está más nervioso, algunas personas hasta se deprimen, especialmente la depresión puede ocurrir más en la etapa de la menopausia, cuando aparece este proceso, que como dijimos no es lo más frecuente, pero también hay que tenerlo presente. Factores incidentes. A ver, ¿por qué aparece esto? Bueno, a ver, la dieta que es pobre en fibras puede tener una directa relación. La fibra, de hecho, arrastra, por así decirlo, componentes para formar la masa de la materia fecal y con eso entonces se genera la propulsión a nivel de la musculatura colónica, se genera un peristaltismo que permite la evacuación normal. Pero si no hay mucha fibra, a veces no hay demasiadas evacuaciones y es como que el peristaltismo está más lento y favorece la aparición de colon irritable. Por otro lado, si hacemos abuso de laxantes, también es un problema porque el laxante, si bien hace evacuar, con el uso crónico genera constipación o estreñimiento. Los factores emocionales, el estrés, las depresiones, los trastornos de ansiedad, etc., son también motivo de disparador, por así decirlo, de este tipo de procesos. Alteraciones hormonales, en estos casos también se ha visto picos de estrógenos, por ejemplo, que pueden generar una mayor incidencia de aparición. Y el sedentarismo, las personas que por ahí no se mueven, entonces esa persona no tener movilidad, el organismo está quieto, y cuando el organismo está quieto no hay mucha peristalsis tampoco, de manera tal entonces que es un factor también a tener en cuenta. En la esfera emotiva dijimos ya algunas cosas, ¿no es cierto? Ansiedad, un poco de depresión, tendencias compulsivas. La persona empieza a tener ciertas compulsiones que hacen de que esto pueda tener un cierto agravamiento desde el punto de vista de los síntomas. Hay entonces trastornos obsesivos compulsivos, hay agresividad producto de la no resolución del problema, entonces la persona está ansiosa, no tiene una calma desde el punto de vista sintomatológico y esto entonces lleva a esta situación. La depresión a veces puede estar ya instalada en este tipo de pacientes, entonces si estaba ya instalada con el colon irritable puede agravarse un poco. Y si la persona era normal, desde el punto de vista de la esfera emocional, con el colon irritable puede aparecer estos episodios depresivos. Los trastornos histéricos son muy raros, digamos, son muy ocasionales, pero se han visto por lo menos en una proporción casi de 1 cada 50 o 60 pacientes que puede tener un episodio histérico. Entonces, tengamos en cuenta que todo lo que es la parte de las emociones está ligado a nuestros órganos. Esto es indudable, esto está hartamente demostrado. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos, desde el punto de vista de integración de todo esto, nuestro cerebro que capta a partir de todo lo que nos rodea, hay una percepción de lo que es nuestro hábitat externo y en esa percepción integramos hacia adentro y eso puede tener una repercusión
a nivel sobre todo digestivo. Recordemos que en esta integración juegan un rol muy importante también lo que son los sentidos, lo que es la vista, el sonido, el olfato, todo eso también colabora en todo este proceso. Ese conjunto de situaciones que empiezan a integrarse en nuestro organismo empieza a repercutir en el tubo digestivo. En algunos casos, si es a nivel gástrico, va a dar lo que son los episodios de gastritis, pero la repercusión muchas veces es mayor a nivel colónico. Hay una mayor sensibilidad justamente en lo que es los plexos que recubren el colon, y de esa manera entonces se empieza a alterar la motilidad, empieza a alterarse las secreciones, se altera el flujo sanguíneo, y producto de todo esto viene la inflamación, ¿no? Entonces, como que todo está concatenado. La serotonina juega un rol muy importante en estos procesos. Este es un neurotransmisor que lo tenemos fundamentalmente a nivel del tubo digestivo. ¿Quién fabrica la serotonina? Las llamadas células enterocromafines, que son células que están en el intestino y son las que secretan este neurotransmisor. Ahora bien, también sabemos de que, por ejemplo, lo hemos visto o mencionado en algunas charlas, los probióticos colaboran, cuando consumimos probióticos, kéfir, por ejemplo, colaboran en que haya, por así decirlo, un mayor trabajo en estas células enterocromafines y que puedan generar también mayor serotonina. Ahora bien, la serotonina se va a unir entonces a receptores específicos en los nervios que modulan la motilidad, y por eso entonces tenemos episodios donde puede cursar con mayor motilidad o con menor motilidad en función de la secreción de serotonina. Por ejemplo, en el colon irritable o síndrome de colon irritable, conocido con esta sigla SSI, habría menor cantidad de serotonina cuando cursa con constipación y mayor cantidad de serotonina cuando cursa con diarrea. Por lo tanto, entonces ya ubicamos a la serotonina como un mediador que va a trabajar sobre la propulsión o movimientos colónicos. De esa manera, entonces, como la mayoría de los cuadros de colon irritable cursan con constipación, de esa manera, entonces, dando productos que estimulen la serotonina, va a generarnos beneficios. La serotonina, como dijimos, está básicamente en el tubo digestivo. Antiguamente se pensaba que era al revés la ecuación, que el 90% estaba en el cerebro y 10% en el colon. Bueno, es totalmente la inversa. Fíjense que prácticamente la gran mayoría de la producción de serotonina es en el colon. Por eso se ha visto que cuando damos probióticos, los pacientes depresivos que requieren serotonina mejoran, porque justamente estamos fabricando serotonina de manera normal. Entonces, la serotonina estimula el reflejo, como dijimos, peristáltico, estimula las secreciones intestinales, también puede generar en picos, cuando hay muchos picos, náuseas y vómitos. Esto está relacionado generalmente con picos altos de serotonina, no con una producción normal, sino cuando hay picos demasiado elevados. Y puede también cursar con cierta distensión abdominal también relacionado con esos picos. Por lo tanto, entonces, esto viene a cuento cuando uno dice, a ver, estoy tomando kéfir, un probiótico. No hace falta estar tomándolo permanentemente, porque si no llegamos a la posibilidad de generar, luego de 2 o 3 meses de estar tomándolo seguido, picos de serotonina. Entonces el probiótico vemos que a los 3 meses me empieza a caer un poco mal. Antes me hizo muy bien, porque justamente generó la serotonina que nos estaba faltando, pero ya cuando lo estamos excediendo, por ahí no es tan conveniente. Así que este es un dato que es bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, acá está un poquito en este esquema el circuito medular, ¿no? Que está conectado justamente el colon con la columna, con la médula. De ahí entonces esos reflejos que tenemos hacia atrás, hacia la parte de la columna, que son también patognomónicos dentro de los síntomas que tiene el colon irritable. En lo que es la histopatología, si yo hago, por ejemplo, una biopsia, y no voy a encontrar gran cantidad de cosas. Por ejemplo, la mucosa del colon la vamos a encontrar dentro de todo normal. Hay cierta hipercelularidad que corresponde a los procesos inflamatorios, pero es algo muy inespecífico. Las terminaciones nerviosas están un poco hipersensibles. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que tomar una biopsia, hacer una biopsia de colon en la sospecha de colon irritable, no tiene demasiado sentido. Lo tiene generalmente con otras
patologías, cuando se sospecha por un tumor, por ejemplo, pero no específicamente ante la sospecha de un colon irritable. Los alimentos que pueden perjudicar generalmente son aquellos que son muy ricos en grasas. Los lácteos en general no son demasiado buenos para el paciente, lógicamente, que tiene colon irritable. Las especias o condimentos demasiado fuertes, el café, las gaseosas. Y acá en las gaseosas entran todas, porque todo lo que sea agua carbonatada genera gas, y ese gas lógicamente va a colaborar con la mayor distensión, ya que el paciente tiene meteorismo. Chocolate, a ver, ¿en qué puede ser perjudicial? Si el paciente de pronto tiene diarrea, el chocolate tiene justamente triptófano que se transforma en serotonina. Entonces, si hay mucho de comer chocolate, mucha avidez por el chocolate, puede haber mucha fabricación de serotonina, y eso en el caso del colon irritable que cursa con diarrea no sería del todo bueno. Pero de pronto el que cursa con constipación, un poquito de chocolate porque genera serotonina, ahí puede ser útil. Verduras que pueden a veces fermentar un poco, coliflor, brócoli, los porotos, todas las legumbres, pueden ser fermentativos. Por lo tanto, entonces, cuando hay síntomas de distensión, meteorismo, no convendría consumir demasiado esto. El sorbitol, tengamos en cuenta que es un tipo de azúcar que fermenta al absorberse en colon, así que hay que tener cuidado estos pacientes cuando tienen que consumir sorbitol. Bueno, este dibujito esquematiza un poco cómo se había en cierta manera ensañado la medicina con la mujer. Pues es una patología, como dijimos, de mayor frecuencia en la consulta en la mujer, y sucedió mucho también con la fibromialgia, que la fibromialgia es muy preponderante en la mujer. De 20 casos, 19 corresponden a mujeres y 1 corresponde a los hombres. Por lo tanto, se ha estigmatizado mucho a la mujer cuando consultaba por estos síntomas, y se creía siempre que eran temas, por ejemplo, mentales, emocionales únicamente, y no se le daba curso a un correcto diagnóstico. Hablando de diagnóstico, el diagnóstico generalmente es clínico, es decir, tenemos algunas pautas que lo vamos a ver en la siguiente placa, pero es esencialmente clínico, porque con esto, ¿qué quiero decir? Si vamos a pedir un análisis de sangre, no me va a parecer mucho. Puedo pedir a lo mejor serotonina en sangre, pero tampoco es un elemento decisorio para hacer un diagnóstico de síndrome de colon irritable. Hacer de pronto una endoscopía para este proceso tampoco nos va a dar elementos importantes, menos un enema, el llamado, digamos, colon por enema, para ver qué pasa. No conviene este tipo de situaciones, por lo tanto, entonces vamos a tratar de ver qué elementos diagnósticos nos van a ayudar. Y para esto hay un consenso que se ha hecho en gastroenterología que corresponde a los criterios de Roma, en los cuales estos criterios para llegar al diagnóstico van a incluir que haya dolor y malestar abdominal presente al menos un día a la semana durante 3 meses seguidos. Entonces ahí tenemos ya una cronología sintomática para seguir. Luego, esos síntomas ya descritos tienen que estar asociados con al menos 2 de los 3 factores que vienen a continuación. Dolor e incomodidad relacionados con la defecación, frecuencia de la defecación alterada y consistencia de las heces alteradas. Es decir, las heces pierden su forma, la frecuencia se empieza a alterar, hay días que uno va seguido, otros días por ahí no tanto, es decir, no hay un ritmo o una cronología de los hechos porque se ha perdido el reloj biológico de todo este proceso. Entonces ahí tienen, por así decirlo, una suerte de organigrama de los síntomas como para llegar a este diagnóstico. ¿Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales? Por supuesto, porque estos síntomas pueden confundir con otras patologías. Los divertículos también dan alteraciones en la evacuación, que van hacia constipación o hacia diarrea, pero el dolor estaba localizado más que nada en la fosa ilíaca izquierda, más en la zona, como decimos, del apéndice, de la apendicitis, pero del lado opuesto, del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ese es un datito también a tener bastante en cuenta. Intolerancia a los lácteos. La gente que a veces tiene las intolerancias a los lácteos, bueno, puede cursar con síntomas parecidos. También la colitis ulcerosa, el síndrome de Crohn. Aquí añadiría también lo que puede ser la celiaquía. La celiaquía puede también dar síntomas un poco parecidos.
¿Mm? Drogas, en este caso las mucositis por ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico que se da muy a menudo, por ejemplo, en infecciones urinarias y cursa muchas veces con síntomas de irritación a nivel de la mucosa colónica, y esa mucositis, ojo que en algunos casos puede ser severa, requiere, digamos, intervenciones más allá de los remedios, así que es importante entonces hacer esa distinción cuando se está tomando ciprofloxacina. Tratamiento. Bien, la psicoterapia puede ayudar porque si hay mecanismos de estrés emocionales, el paciente cursa con algunos episodios de depresión, bueno, sería bueno hacer cierta psicoterapia. La dieta, por lo menos con fibras, no meterlas abruptamente, sino gradualmente. Esto es muy importante. Hay una dieta conocida como FODMAP, que es una dieta que yo ahí se la puse abajo, la sigla de FODMAP, la F es de fermentables, la O de oligosacáridos, la D de disacáridos, la M de monosacáridos y la P de polioles. Es decir, son disacáridos, monosacáridos y polioles, todos fermentables, que los vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos granos, vegetales, lácteos, frutas. De esa manera, entonces, hay una dieta específica que uno la puede hasta bajar de internet, que uno pone dieta FODMAP más PDF y por lo general aparecen páginas que ya vienen con la dieta bien diseñada, donde vamos a encontrar en una línea verde los alimentos libres de este tipo de carbohidratos que son fermentables, y en la parte roja, por así decirlo, aquellos que hay que tratar de evitar. Por lo general, la dieta, haciéndola bien, ya de por sí alivia ya de entrada prácticamente un 50, 60, hasta 70% de los síntomas. Hacer un poco de ejercicio también es conveniente porque de esa manera el metabolismo está más rápido, más dinámico, y de ese modo entonces salimos del sedentarismo que habíamos visto que tenía una incidencia mayor en estos casos. La toma de líquidos generalmente sin gas. Esto es conveniente hacerlo para evitar generalmente la toma de gaseosas, o demasiado mate, yerba mate tampoco es demasiado conveniente, así que tratar de evitar esa situación. Por ejemplo, el exceso de té verde puede constipar un poco, así que en las personas con colon irritable que ya tienen constipación no es conveniente por ahí demasiado té verde. El tratamiento convencional, cuando uno va a un gastroenterólogo, le va a dar una serie de productos químicos, que acá yo se los detallo un poquito, que tienen que ver con el manejo de distintas situaciones. Por ejemplo, se maneja el dolor, se maneja la constipación, se maneja la diarrea o se puede manejar la microbiota. Ahora bien, en el predominio de dolor generalmente hay drogas, la iosina, que está por ejemplo en plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, la belladona tiene iosina, de ahí surgió justamente la paratropina, que es en base a iosina. Y también hay otra droga, diciclomina, que son anticolinérgicos. Esto significa que el anticolinérgico evita esos espasmos, esos dolores. Están para los dolores muy, pero muy fuertes ya antiinflamatorios mayores, opioides, por ejemplo ya los opioides son drogas que van bajo receta y de esa manera entonces hay que tratar de evitarlas, porque además los derivados opioides, si bien son útiles para el manejo de dolor, a la larga constipan. Justamente sabemos que los opioides, por ejemplo, la morfina, ¿no? Que no es lo que se usa acá, pero la morfina ya de por sí, pacientes oncológicos que están con morfina, se constipan. Por lo tanto, entonces son de manejo bastante reducido. Antidepresivos. Vieron que los antidepresivos se manejan, por ejemplo, los tricíclicos. Una amitriptilina puede ser útil cuando el paciente cursa con dolor lumbar, con dolores cólicos y depresión. Entonces, de esa manera, el antidepresivo por lo general mejora esa sintomatología. Pero tampoco es bueno estar dando un antidepresivo prácticamente de por vida, porque es un cubre parches, ¿no es cierto? Son parches que se van adicionando y para un problema digestivo manejar con una droga psiquiátrica no sería del todo conveniente, especialmente porque los antidepresivos tricíclicos a la larga pueden generar también episodios de tenesmo vesical, por ejemplo. Entonces el paciente no va de cuerpo, pues después le cuesta orinar. Así que hay que manejarlo también con cuidados. Bueno, está el olesetron, que es un antagonista de los receptores 5-HT, que tienen que ver con la histamina.
que bueno, se dan, lógicamente, a algunos les resulta bastante bien, otros por ahí no resulta tanto. En cuanto al predominio de la constipación, bueno, se dan algunos agonistas de receptores también de la 5-hidroxitriptamina, pero de tipo 4, a diferencia del anterior que es de tipo 3. En este caso tenemos el Tegaserot, pero ¿qué pasó? Este producto había arrancado muy bien, fuerte, sin embargo, por los problemas de riesgo cardiovascular fue retirado por la FDA de Estados Unidos. Entonces, en esta situación lo que se utilizan son algunos laxantes, ¿no? Se pueden dar hasta leches de magnesia, las famosas leches de magnesia Philips, ¿no? De las épocas de la abuela prácticamente, pero bueno, hay distintos tipos de laxantes que se pueden dar. Cuando predomina la diarrea, bueno, ahí se dan entonces antagonistas de los receptores, por ejemplo 5H3, pero se reservan únicamente a casos graves. En este caso estoy hablando otra vez del alocetrón. Este antagonista maneja el dolor, maneja la diarrea, pero hay que manejarlo con mucho cuidado, tiene muchos efectos adversos. Otros antidiarreicos, la loperamida, el difenoxilato. La loperamida de alguna manera tiene una estructura opioide, así que no conviene abusar demasiado en el tiempo con este tipo de antidiarreico. Puede ser útil inicialmente, pero ya no tanto. La rifaximina es un antibiótico que ayuda, por así decirlo, a evitar las diarreas y regula un poco la flora bacteriana, pero seguramente quienes son médicos o están en un mostrador de farmacia habrán visto que muchos pacientes se quejan de los malestares que genera generalmente la rifaximina. Y por último, el trasplante de microbiota, es decir, se ha hecho trasplantes de flora inserta en materia fecal. Es un procedimiento que uno ya de por sí le llama mucho la atención, ¿no es cierto? Pero se está dando con algunos buenos resultados de pacientes que tienen una flora excelente, entonces esos trasplantes de flora están dando algunos resultados promisorios. Bueno, lo menciono, no es algo que lo indique lógicamente. Bueno, vamos un poco al tratamiento fitoterápico, ¿no? Así vemos las dos caras de la moneda. En el tratamiento fitoterápico, una de las plantas que mejores resultados ha dado, sin lugar a dudas, la que tiene mayores referencias, publicaciones, es la menta piperita. La famosa menta, la menta común o menta piperita, cuyo aceite esencial es el que va a tener, por así decirlo, los principios activos, entre ellos mentona, mentol, acetato mentilo, responsables de los efectos benéficos. El aceite de menta piperita es muy conocido, por ejemplo, en el mundo como peppermint oil. Entonces, así, ese peppermint que lo hemos sentido nombrar en muchas ocasiones es el que se suele dar en estos casos. En tratamiento fitoterápico, el aceite de menta, el aceite esencial de menta, tiene un efecto espasmolítico, es un buen efecto para reducir esos espasmos que generan dolor. Se puede dar incluso, fíjense, lo dan en muchos lugares donde se hacen estudios radiológicos, estudios de imágenes, se da junto al enema varitado en los colon por enema, porque justamente cuando se hace el colon por enema hay dolores cólicos y generalmente la introducción de un poquito de gotas con aceite de esencial de menta logra reducir esos espasmos, o sea, ese alivio para el paciente. Los ensayos clínicos se han llevado a cabo en base a cápsulas. Esas cápsulas son cápsulas soft shells, básicamente, que tienen entre 0,2 y 0,4 mililitros de ese aceite esencial y puede estar solo o con alcarabea. La alcarabea es una planta, Carum carvi, es el nombre científico, que también tiene un efecto antiflatulento bastante interesante y de esa manera entonces el uso de aceite esencial de menta antiespasmódico y el antiflatulento que es la alcarabea logran una sinergia y por eso hay presentaciones de productos que así aparecen. Bueno, se han hecho ensayos clínicos con el aceite de menta, lógicamente está también el aceite de menta puro directamente, hay capsulitas únicamente con aceite de menta o se puede recurrir a los frasquitos. Quiero hacer una aclaración aquí con los frasquitos de aceite de menta, aceite esencial. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria aquí en Argentina, la ANMAT, todavía no autoriza el uso oral
de los aceites esenciales, cosa que por ejemplo está autorizada en Europa, se utiliza en Estados Unidos, en algunos países de América también. Sin embargo, acá todavía no se ha adaptado esa legislación para este uso. Por eso lo que van a encontrar ustedes muchas veces es el aceite de menta, como el de otros aceites que hemos también recomendado para uso interno, como puede ser el tea tree, el aceite de melaleuca, por ejemplo, que las empresas que lo venden dicen para uso externo. Entonces la gente dice, uy, el doctor me recomendó algo que va para uso externo y me dice ahora que lo tengo que tomar. Bueno, lo que pasa es que la legislación es un poco está atrasada en ese sentido. Entonces autoriza únicamente uso externo. Pero recuerden que en este caso, por los ensayos clínicos que lo han avalado, se puede utilizar perfectamente. Acá le puse, por ejemplo, un metaanálisis con 8 ensayos, 331 pacientes, 3 semanas de tratamiento, y se ha visto en este metaanálisis que los resultados han sido realmente efectivos. O sea, el producto funciona muy, pero muy bien. Acá tenemos un frasquito que generalmente se piden, son de 10 mililitros. Por lo general hay algunas empresas que los venden, pero llama la atención porque son a veces empresas de venta directa. Entonces hay una que es Nature Sunshine, por ejemplo, o Just, que es de Suiza, que generalmente tienen estos frasquitos, pero bueno, van a encontrar que dice para uso externo, y sin embargo se pueden, como les digo, utilizar. Si no, lógicamente se pueden mandar a preparar en farmacias, y esa es otra forma para obtener estos frasquitos. Bueno, lo que hace el aceite esencial desde el punto de vista fisiopatológico, inhibe de algún modo la sustancia P. La sustancia P es una suerte de neurotransmisor algésico, ese que genera dolor. Y puede, en algunos casos, inhibir los picos de serotonina, cuando la serotonina ya en esos picos puede generar algunos dolores y contracturas. Así que desde ese punto de vista regula esa función. ¿Se puede utilizar tintura de menta? Bueno, se puede utilizar, quizá no es tan efectivo como el aceite, pero en el caso de la tintura de menta se ha visto que si el paciente cursa con diarrea, puede mejorar esa situación. O sea, tiene como un efecto antidiarreico, por lo menos que había sido demostrado ya en experiencias animales. Lo bueno del aceite esencial es que tiene también un efecto antimicrobiano, especialmente con algunas bacterias que pueden estar alteradas en la flora, como ser por ejemplo Escherichia coli, Salmonella, Serratia. Incluso tiene un efecto sobre el Helicobacter pylori a nivel gástrico, por lo tanto en aquellos pacientes que cursan con Helicobacter positivo, este aceite también puede ser de utilidad. En cuanto a sus componentes, el mentol y los azulenos antagonizan a la histamina, o sea, tienen un efecto sobre esos receptores 5-HT que habíamos visto con remedios químicos. O sea que fíjense toda la versatilidad que tiene el aceite de menta, que cumple funciones, distintos roles que cumplían por separado distintas drogas químicas que habíamos visto antes. Ahí tienen las referencias que siempre van avalando lo que vamos diciendo. En cuanto a algunos trabajos, acá les voy mostrando también cómo el producto con cápsulas de revestimiento en un ensayo de 90 pacientes, 3 cápsulas al día durante 8 días, produjo mejorías sintomatologías, sin efectos adversos. Igualmente son trabajos de, por así decirlo, de corto plazo, ¿no? De 8 días, pero por lo general se recomiendan 3 semanas de tratamiento poder hacerlo para lograr resultados más efectivos. Bueno, acá tenemos otro trabajo con el Peppermint Oil también sobre los efectos antiespasmódicos, incluso hasta fiebre, de algunos pacientes que habían tenido fiebre y el aceite realmente, perdón, fiebre, no estoy diciendo, dije mal, disculpen, fibra. En este caso justamente el adicionamiento del antiespasmódico que viene a ser este aceite de menta, junto con fibras y junto con de pronto una buscapina, por ejemplo, que es un antiespasmódico, es decir, fibra, aceite de menta y un antiespasmódico tipo buscapina, puede ser útil entonces en el manejo del colon irritable. Así que también tenganlo presente. Precauciones. Bueno, el aceite de menta, generalmente si el paciente es muy sensible, es un paciente de esos que nosotros llamamos a veces eléctrico, ¿no? Que cualquier cosa lo sobresalta, no sería del todo
conveniente. En muy alta dosis puede ser narcótico, atención con esto, generalmente entonces manejarlo en las dosis adecuadas. Por inhalación puede generar bradicardia, laringo y broncoespasmos, por lo tanto entonces a veces uno saumeriza habitaciones con aceites y pone por ejemplo el aceite de menta y no conviene entonces en esa situación, porque con las saumerizaciones muchas veces no estamos controlando cuánto es lo que nos va penetrando. Nefritis y daño renal agudo únicamente con las dosis altas, no es algo que sea habitual con la dosis normal en absoluto. Si hay obstrucción de vías biliares no conviene, generalmente puede generar un efecto, por así decirlo, contraproducente a nivel de las vías biliares, ¿no? Así como es antiespasmódico a nivel de la fibra muscular en colon, puede generar cierto espasmo, por ejemplo, en lo que son vías biliares. No dar en niños y embarazos, generalmente los niños nunca dar aceites esenciales, eso es una regla, salvo un caso excepcional, ¿no es cierto?, por una indicación precisa, por el peligro de generar convulsiones. Los aceites esenciales generalmente se suelen recomendar después de los 8, después de los 9 años y con mucha limitación, con supervisación pediátrica. Después a partir de los 16 no hay problema. Pero generalmente las criaturas van gestando, por así decirlo, generando, formando su sistema nervioso y entonces si damos algo que puede ser irritable para el sistema nervioso, esa irritabilidad en un proceso de formación puede generar convulsión. Así que eso hay que tenerlo presente. Y en el embarazo puede generar abortos. Así que totalmente prohibido en el primer trimestre y por lo general la indicación es extenderlo a los 9 meses del embarazo. Lo mismo con la lactancia. Ya en la lactancia puede reducir el flujo de leche, de secreción láctea. Antes de pasar al Psylum, me voy a tener un poquito de vuelta en lo que es el tratamiento fitoterápico, ¿no? con este producto, con la menta. A ver, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la dosis por lo general? Bien, la dosis que se suele dar son apenas 2 gotitas del aceite de menta, aceite esencial de menta, de ese frasquito, 2 gotitas en una cucharada, más o menos de té, puede ser, con aceite de oliva. Tiene que ser justamente aceite, porque si es agua, ahí no se llevan bien, no hay fusión. Así que aceite de oliva, aceite de girasol, algún aceite vegetal, para que pueda colocarse esas gotitas. Y eso se toma entre 2 a 3 veces al día durante por lo menos 3 semanas. Esa es una de las maneras con las cuales se puede suministrar a los pacientes cuando tienen colon irritable. Recuérdenlo entonces, 2 gotitas, no más que eso, 3 veces al día en una cucharadita de tamaño de té, y de esa manera entonces, más la dieta, más las recomendaciones que hemos hecho, la dieta FODMAP por ejemplo, vamos a tener buenos resultados. Así que esa es un poco la dosificación. Si ustedes me preguntan, ¿hay productos en el mercado que vengan con la capsulita del aceite? No los tenemos en nuestro mercado. En su momento, hace muchos años, estaba hablando de fines de los 80, incluso hasta inicios de los 90, había un producto que venían en perlitas con el aceite esencial de menta. Se llamaba Coloplex. Justamente salió en una época muy buena y salió en una época donde nadie preguntaba, nadie acudía por colon irritable. A veces suceden estas cosas, ¿no? Hay productos, por ejemplo, que eran muy útiles y sin embargo ahora no los tenemos en el mercado. Y este es uno de ellos, el Coloplex famoso, se dejó de hacer porque no había mercado para ese producto. Y ahora que lo hay, sería bueno que se pueda introducir nuevamente. Ya hay Coloplex en otros países, ¿no? En Argentina todavía no lo tenemos, pero eran perlitas justamente con el aceite. Bien, otra planta muy interesante es esta, el Psyllum o Ispagul, que son las plantitas derivadas del Xantén, por así decirlo, Plantago ovata. Lo que se usa justamente es la cascarita, que es la parte, digamos, la cutícula, la cascarita de las semillas, y ahí justamente vamos a encontrar precisamente mucílagos, básicamente 20 a 30% de mucílagos. Esos mucílagos, por lo general, en contacto con el agua, se rehidratan, generan un aumento del volumen,
un aumento, por así decirlo, de masa que genera un efecto laxante, como se dice, de masa o volumétrico. De esa manera va a ser útil en el manejo precisamente de los casos de síndrome de colon irritable que cursen con constipación. Se puede incorporar en los cereales para el desayuno. Esa es una de las cosas que generalmente los cereales se dan en los niños, ¿no? Pero acá, digamos, las personas adultas, porque acá ya el colon irritable es más una patología de adultos, que quieren consumir cereales, bueno, ahí se puede agregar estas cascaritas de las semillas del plantago o bata. Los ensayos clínicos han demostrado los beneficios, realmente es un producto bastante bueno. Acá tenemos, por ejemplo, como un ensayo clínico, ¿no? El Psyllium incrementa los síntomas de alivio en pacientes con síndrome de colon irritable de modo superior a lo que lo demuestran, por ejemplo, el solo consumo de cereales o el solo consumo de placebo. Ustedes podrán decirme, ¿podemos asociar los dos, el aceite de menta y el Psyllium? Sí, se pueden asociar, no hay ningún problema. Podemos distanciar un poquito las tomas, por ejemplo, podemos tomar en ayunas el aceite de menta, podemos tomarlo antes del almuerzo y antes de la cena, si tenemos las 3 dosificaciones diarias, y después del almuerzo y después de la cena podemos incorporar el Psyllium. Este Psyllium puede aparecer, que son, por ejemplo, vamos a encontrar en metamucil, por ejemplo, que son mucílagos derivados del Psyllium. Son productos generalmente que pueden venir en sobrecitos con el polvito para revolver o también pueden aparecer en cápsulas. Son los dos tipos de presentaciones. Bueno, están en farmacopeas. No dar en obstrucción esofágica o intestinales. Generalmente, claro, si vamos a generar un volumen con estos mucílagos y hay una obstrucción, ahí va a haber un aglomeramiento tremendo y eso va a generar mayores molestias, ¿no? Así que son las situaciones que hay que evitarlo. Puede interferir con la absorción de vitamina B12, entonces esto es interesante cuando el paciente de pronto está tomando Polper B12. Bueno, entonces traten de no mezclarlo en esa circunstancia. Tampoco con digital, con litio, que se da en los síndromes maníacos depresivos, ni tampoco con minerales, porque esto puede arrastrar los minerales, entonces el mineral no se aprovecha, porque siempre todo lo que tenga así como fibra, que es este tipo de producto, es un robador de nutrientes, especialmente de minerales. Estas semillitas se pueden hacer en decocción, ahí tienen un poco las proporciones. En decocción es siempre poner a hervir, ¿no es cierto? Si no, el macerado, que es una cucharada sopera de las semillas trituradas, se macera en agua durante unos 30 minutos y luego se toma ese líquido resultante en ayunas o al acostarse. Son formas generalmente de suministro del Psyllium. Bueno, con esto entonces damos por concluido lo que es colon irritable. No hay muchos más productos desde el punto de vista fitoterápico. Yo traté de seleccionar los dos que tienen aval en ensayos clínicos, que tienen soporte justamente desde lo que es la experiencia particular también de uno. Y por lo general este tipo de productos les va a dar muy buenos resultados. Como dijimos, en el buen manejo son bastante inocuos, ya saben en qué situaciones darlos, cuándo no darlos. Y sabemos que a veces un poco la abundancia de drogas químicas que se dan al colon irritable termina en muchos casos siendo un poco perjudicial para los pacientes. Ni que hablar cuando se dan de pronto antibióticos, cuando se están dando antidepresivos, anticolinérgicos, que eso siempre en el largo placismo genera problemas. Así que bueno, tengan en cuenta entonces todos estos consejos, pónganlo en la práctica y después nos pueden comentar sus experiencias a través de los foros. Muchísimas gracias y estaremos en breve con otra charla interesante también de fitomedicina.